Después del Gran Premio de China, Max Verstappen volvió a expresar su descontento con el nuevo reglamento de la Fórmula 1, llegando a afirmar que los aficionados a los que les gusta este tipo de carreras no entienden el automovilismo, que no tiene ninguna gracia, que es como jugar al Mario Kart y que esto no son carreras. Pero Toto Wolff afirmó que, según los datos, a la gente le encanta. Y yo me pregunto, ¿es verdad que se ha perdido la esencia de la Fórmula 1? ¿Hasta qué punto importa el talento del piloto en esta nueva era técnica? Hola, yo soy Isis y esto es Fórmula Stories. A mis 32 años, llevo más de 20 viendo la Fórmula 1 y soy consciente de que cada cambio, cada nuevo reglamento trae consigo escepticismo y críticas por parte de los fans. Es normal. La esencia de la Fórmula 1 siempre ha sido el hombre y la máquina al límite absoluto. Creo que si introduces elementos que castigan el ataque total y premian una gestión más conservadora, estás matando parte del espectáculo. Aunque paradójicamente la Fórmula 1 presuma de que ahora hay más adelantamientos que nunca y con ello más entretenimiento. Pero más allá de cómo cada uno de nosotros vivamos esta afición, ¿sigue siendo la Fórmula 1 un deporte de pilotos o se está convirtiendo en una competición de gestión de energía? En 2026, los pilotos pasan más tiempo pensando en baterías que en correr, que en ir al límite y, francamente, ver a los mejores pilotos del mundo levantando el pie del acelerador para gestionar energía es cuanto menos chocante. No es una distopía, es la realidad de la Fórmula 1 actual. Lo que nos vendieron como la era de la igualdad se ha convertido en el mayor dolor de cabeza para algunos pilotos y otros tantos aficionados. ¿Desde cuándo la Fórmula 1 va de ahorrar y no de exprimir? Checo Pérez declaró que se siente falso, que esta nueva Fórmula 1 depende de un botón. Bortoleto hizo adelantamientos sin pretenderlo porque el rival se quedó sin batería. Alonso criticó que ya no se prueban los límites del piloto y que esto es un campeonato del mundo de pilas. Y Ocon llegó a declarar que con el nuevo reglamento el piloto no puede marcar la diferencia. Y yo tengo sentimientos encontrados. Por un lado, reconozco que me divertí bastante viendo la carrera de China. Quizás no tener que madrugar tanto como para ver el Gran Premio de Australia influyó. Pero bueno, la cosa es que hubo momentos memorables, como los adelantamientos entre Hamilton y Leclerc y la primera victoria de Kimi Antonelli. Sí, el espectáculo televisivo existe, pero la sensación es que algo no termina de encajar y, sinceramente, sigo intentando asimilar lo que estas nuevas reglamentaciones han hecho a la Fórmula 1 en términos de desafío de conducción para los pilotos. Porque, aunque las carreras dominadas por la batería crean un espectáculo televisivo, a mí me recuerda un poco a darse un atracón de comida basura. Es divertido en el momento, pero te deja con una sensación desagradable después. Y si alguien está decepcionado con esta nueva Fórmula 1, ese es, sin duda, Max Verstappen. Si algo tiene el 4 veces campeón del mundo es que no se muerde la lengua, y con el reglamento de 2026 ha sido demoledor. Él lo llama la Fórmula E con esteroides. ¿Por qué? Pues porque siente que el piloto ya no es el que domina el coche, sino que es el coche el que te dice qué puedes hacer y hasta dónde puedes llegar. Con la aerodinámica activa, el balance del monoplaza cambia solo. El alerón se mueve para que seas eficiente, no porque tú lo hayas decidido para trazar mejor. Max dice que se siente vacío al volante, que es anticompetitivo. Básicamente nos está diciendo que la FIA ha creado un monoplaza tan inteligente que el talento de un campeón como él empieza a ser secundario frente a lo que dicte el software. Según él, se debería haber escuchado antes a los pilotos, sobre todo porque él ya había advertido de posibles problemas en 2023, después de sus primeras pruebas en el simulador con las primeras versiones de los coches de 2026. Sobre las declaraciones de Verstappen, Toto Wolff declaró en China que está claro que el lift and coast en la clasificación para alguien como Max, que es un piloto de ataque total, es difícil de afrontar y asimilar. Pero yo diría que es más bien un problema específico de su monoplaza lo que magnifica la situación, porque si te sientas delante de la tele o de una pantalla, incluso Max diría que fue una carrera interesante de ver. Este nuevo reglamento obliga a los pilotos a gestionar constantemente batería y regeneración. Esto significa que muchas veces el piloto no puede empujar al máximo, sino que debe pensar en cuándo gastar energía, cuándo recargar, cuándo usar el boost. Para muchos aficionados, esto convierte las carreras en una especie de estrategia energética sobre ruedas. Y, por ejemplo, viendo el duelo entre los dos Ferraris y el Mercedes de Russell, no diría que ninguno de ellos esté falto de talento. Resulta entretenido como espectáculo, sí, pero creo que habría que hacer algo para que adelantar sea un poco más difícil.
difícil y más profesional, de manera que haya más posibilidades de que ciertos pilotos destaquen. Por ejemplo, Alonso ha llegado a destacar en las salidas de carrera, justo cuando la batería no importa, sacando resultados imposibles con un monoplaza claramente inferior. Hay una imagen que define la era dorada de la Fórmula 1. Estás trazando una curva al límite y de repente un destello amarillo aparece en tu retrovisor. Era el casco de Ayrton Senna. En aquel entonces, los pilotos decían que cuando veías ese color detrás de ti, no te preguntabas si te iba a adelantar, sino cuánto tardaría en hacerlo. Era una guerra psicológica, de puro talento y de quién frenaba un metro más tarde. Hoy, en 2026, esa mística parece haber sido sustituida por el sonido de un clic. El adelantamiento ya no nace solo del valor de la frenada, sino de quién tiene más carga en la batería o quién pulsa el botón de overtake en el momento exacto. Hemos pasado de la mirada desafiante de Senna a un piloto mirando una pantalla LED para ver si le queda un 5% de energía eléctrica. Ahora parece que todo depende más de pulsar un botón que del talento intrínseco de cada uno. Pero, ¿realmente la Fórmula 1 siempre ha sido solo cuestión del talento del piloto? Esto de que el piloto importe menos no es nuevo. No nos vamos a engañar ni tampoco vamos a idealizar el pasado, porque todos sabemos que no siempre gana el mejor piloto, sino que se puede ganar si se tiene el mejor coche. Hace falta cierto talento para ello, sí, evidentemente, pero no ser el mejor domando la máquina. La Fórmula 1 siempre ha sido, es y será una competición de ingeniería. Niki Lauda ya lo decía en los 70, un piloto sin un buen coche no es nadie. Incluso en la época de Senna o Prost, si no tenías un buen motor y un chasis a la altura, aunque fueras un dios del pilotaje, no terminarías subiendo al podio. Cuando en 2014 se introdujeron los motores V6 híbridos, muchos pilotos y aficionados criticaron que la conducción se volvería más de gestión que de pilotaje puro. Cuando se introdujo el KERS, la recuperación de energía cinética y los cambios en los alerones entre 2009 y 2010, muchos pilotos decían que los adelantamientos dependerían de cuándo usar el KERS y no solo de habilidad. Fue algo parecido a la polémica actual, sistemas eléctricos y baterías que influyen directamente en las oportunidades de adelantar. No hay que idealizar el pasado pensando que antes siempre ganaba el mejor piloto solo por sus manos. Seamos realistas, siempre ha hecho falta una máquina dominante para ser campeón. La diferencia es que antes esa máquina era un aliado salvaje que tenías que tomar y hoy parece más un ordenador que tienes que gestionar. Sí, el argumento clásico sigue ahí. Pon a un piloto mediocre en un coche que saca un segundo al resto y ganará carreras. Pon a un genio como Fernando Alonso o Lewis Hamilton en un coche lento y los verás sudar sangre solo para arañar un punto. Y en el caso de Alonso lo estamos sufriendo este año más que nunca con el AMR26. Hay fans que defienden que la Fórmula 1 es en su mayoría ingeniería y una parte mínima de pilotaje. Y vale, puede que tengan parte de razón, pero creo que el mayor miedo en esta nueva temporada no es que el coche importe más. Eso ya lo aceptamos hace décadas. El miedo es que el piloto se vuelva irrelevante, que el talento ya no sirva ni siquiera para marcar ese mínimo de diferencia, porque el software del motor eléctrico lo iguale todo. Al final, la Fórmula 1 es el único deporte donde el atleta no puede ganar sin una herramienta millonaria, pero lo que hacía especial a este espectáculo era ver a alguien hacer lo imposible con esa herramienta. Si en 2026 el coche es tan inteligente que dicta hasta cuándo se adelanta, habremos ganado en tecnología, sí, pero habremos perdido el alma del deporte, porque hoy hay más sistemas automáticos que nunca entre la aerodinámica activa, los mapas de motor, los modos de potencia. El piloto tiene cada vez más herramientas electrónicas y no podemos obviar que esto reduce el impacto del talento puro de conducción al volante. Vale, también se puede argumentar que adaptarse a todos estos cambios de normativa y gestión energética requiere de un nuevo tipo de talento. Saber cuándo atacar, cuándo ahorrar y cómo defenderse sin batería requiere inteligencia de carrera. Y hay quien dice que ahora el piloto tiene que ser más completo que nunca, porque los monoplazas actuales son más difíciles de conducir, o cuanto menos muy diferentes, ya que aunque tengan más tecnología también son más complejos, más sensibles aerodinámicamente, y esto exige muchísima precisión al volante. Y en realidad las diferencias entre pilotos siguen siendo enormes, y entre equipos, sobre todo con Mercedes. Pero la realidad es que la polémica de 2026 no es única, sino una parte natural de la evolución de la Fórmula 1, porque este deporte no siempre ha sido un equilibrio entre máquina y piloto. En los años 50 el piloto dominaba, en los 80 la electrónica empezó a influir, en la era híbrida la ingeniería volvió a tomar protagonismo. Entonces, ¿cuál es la realidad? La FIA defiende que esto es como un ajedrez a 300 por hora, pero pilotos como Pierre Gasly lo han dejado clarísimo. Dijo, ya no se trata de quién frena más tarde o quién tiene más valor en una curva rápida. Ahora gana el que mejor gestiona los menús del volante. Estamos convirtiendo a los mejores atletas del mundo en operadores de sistemas. Si el piloto
piloto tiene que mirar más a la pantalla del volante que a la pista para saber si le queda un 2% de batería, algo estamos haciendo muy mal. Para cerrar este vídeo, yo diría que la Fórmula 1 no debería de ser una competición de eficiencia energética. Para eso ya hay otras categorías. Creo que si el reglamento de 2026 hace que Max Verstappen prefiera jugar al Mario Kart antes que pilotar estos coches, el veredicto es claro. La FIA ha priorizado la tecnología sobre el alma de las carreras. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Cuéntame, ¿qué piensas de todo esto? Y recuerda suscribirte para vídeos sobre noticias y curiosidades de Fórmula 1. Cuídate y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.